detrás de un buen hijo hay unos buenos padres, detrás de un buen empleado hay un buen jefe, y cómo el tío monta Spotify sin tener un euro. ¿Pero qué tenía? La visión, tenía claro dónde quería llegar. ¿Qué opinas de toda esta falta de educación desde los comienzos de la educación primaria, secundaria? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tengo el placer de presentaros a un grandísimo empresario que, aparte de llevar muchos años en este sector, ha tocado diferentes campos dentro del mundo del emprendimiento. Y bienvenido, Juan Aro. Un placer tenerte aquí en mi casa, en mi podcast. Muy y bien. Espero que estés como en tu casa. Muchas gracias, Iván. La verdad, felicitarte, un placer estar aquí con todos vosotros. Ya sabes que soy un aprendiz más que un gurú ni nada por el estilo. Y bueno, felicitarte por lo que haces, por este programa y por tus éxitos, porque veo que tienes varios restaurantes preciosos, por cierto. Acabo de conocer uno de ellos. Y bueno, darte la enhorabuena por esa doble vertiente, ¿no? De aportar más educación a la gente de todo tipo y bueno, por ese gen emprendedor que seguro que te viene de familia. Muy bien, gracias a ti, por Nada. supuesto. Bueno, vamos a empezar con un podcast, como siempre intento hacer, pues muy práctico, que os pueda ayudar, y hoy seguramente que Juan Aro pues nos pueda echar una mano en muchísimos pilares que vamos a tocar en el mundo del emprendimiento y que nos vienen muy bien pues ciertos tips, ciertos consejos que mejor de la mano de él. Así que quiero empezar preguntándote que, ya que has escrito tantos libros que han ayudado a mucha gente, a mí el primero, tengo que decirlo, eh, ¿qué recomendarías? ¿Cuál sería el truco por excelencia que más te gusta de tus 3 libros, de todos esos trucos que has puesto en práctica en estos libros? ¿Cuál sería el truco por excelencia que más te gusta o que más crees que es beneficioso de cara a un emprendedor? Bueno, al final lo bueno de los trucos y de hacerlos numerados y que al final tú puedas abrir cualquiera de los 3 libros, al final realmente te das cuenta que cada persona va a elegir unos u otros en un momento determinado de su vida, ¿no? Dependiendo de lo que le preocupe. Pero bueno, para no evadir o eludir la pregunta, al final de lo que se trata es que a mí, por ejemplo, si me dijeses a ti personalmente, posiblemente el truco número 12, que a mí me salvó la vida en un momento donde, bueno, pues me encontraba totalmente apartado por parte de la sociedad empresarial, porque sabes que cuando uno tiene deudas, pues prácticamente eres un leproso, sobre todo en estos países de, pues esto, latinos, ¿no? Esto no ocurre en países del norte, pero aquí sí ocurre, donde al final pues te sacan fuera del sistema y no puedes tener nada a tu nombre. Entonces, cuando descubrí el truco 12, que es tener sociedades adquiridas, es decir, inactivas, no crear tú la sociedad, ese truco me salvó porque me permitió volver a crear patrimonio, volver a crear empresas y a volver a ser yo, ¿no? Como era, cuando pensaba que, bueno, que nunca más iba a poder tener nada a mi nombre porque, bueno, me lo iban a arrebatar por culpa de esas deudas que iban creciendo, ¿no? Por lo tanto, esa parte a mí me apasiona, ese truco 12 del primer libro, fantástico. Otro, por ejemplo, que me gustó es el truco 81, que es aplica en la escala del conocimiento, algo que me maravilló cuando entré en ese grupo selecto de ricos en el año 2010 y los conocí y me empezaron a hacer ver los negocios, la vida y el dinero y las finanzas de otra manera. Me encantó ver que ellos no se dedicaban tanto a aprender, sino que iban buscando a aquellas personas que eran números uno en lo que era su, por ejemplo, yo quiero montar un restaurante y veo que tú llevas años montando restaurantes con bastante éxito, pues ¿qué voy a hacer? ¿Aprender yo algo sobre hostelería? No, lo que hace el rico es asociarse contigo y a partir de ahí primero conocer a la persona, conocer que realmente además de saber existen unos valores que están detrás de la persona, y cuando ven que esa persona tiene esos valores y tiene ese conocimiento práctico, en tu caso en la hostelería, pues ahí lo que hacen es asociarse con alguien de ese tipo. Esa escala del conocimiento es buscar las personas que brillan en cualquier área y asociarse con ellos en vez de aprender pues como lo que sea, ¿no? Temas de audio, de vídeo, temas de marketing, temas de lo que sea, ¿no? Ellos lo que hacen es asociarse. Esos dos, y por último, el último truco, terminando por tu pregunta, es el truco 14, que para mí es vital y es lo que le falta a mucha gente en la vida, que es empezar por el final, ¿no? En el truco número 14. Yo esos 3 trucos fetiches a mí me llamaron la atención y los descubrí gracias a ellos y vale la pena adentrarse. Genial, pues seguro que hay mucha gente tomando nota y que nos valdrá a todos. Yo me lo revisaré luego también a ver, Okay. para coger más detalle. Y por seguir un poquito por esta línea, quiero también preguntarte, es una pregunta a lo mejor un poco más adentrada, más técnica,
Pero en cuanto a los negocios físicos tradicionales, que bajo mi punto de vista creo que llevan una dificultad añadida, que hoy en día los negocios más digitales y online, en este tipo de negocio primero más tradicional, ¿cómo recomendarías a un emprendedor que haga su estructura a nivel empresarial de cara a formarla con socios, ser administrador? Todas estas pequeñas preguntas que puede tener una persona a la hora de empezar, sobre todo enfocada en si soy administrador de una empresa o no, ya que conlleva una responsabilidad añadida el ser administrador de una empresa. ¿Qué recomendarías en este punto inicial de un emprendedor? Sobre todo hablando de negocios físicos. Esto es muy Sí, importante, ¿no? sobre todo de cara más a negocios físicos, Por ejemplo, ya que en el mundo de la hostelería, por ejemplo, o cualquier otro nicho pues cercano, pero si quieres poner en el ejemplo de la hostelería, me parece perfecto. ¿Qué recomendarías, ya que pues un negocio de hostelería, por ejemplo, tiene mucha inconveniencia de cara a que tienes inspecciones, tienes empleados, tienes clientes y tienes que tener pues el negocio mucho más cuidado con ciertos puntos para que no te caiga cierta responsabilidad como administrador de la empresa ante cualquier suceso que pueda ocurrir, que pues ojalá no ocurra nada nunca a nadie, pero estamos expuestos a ellos mucho más que un negocio online. exactamente. Bueno, al final, como dice el actor Matt Damon en la película Bourne, al final tú tienes que esperar lo mejor y prever lo peor, ¿no? Y me parece muy bien esa pregunta. Todos tenemos que saber, de hecho, en el libro, uno de los trucos, no me acuerdo el número, habla de lo que son empresas buenas y empresas malas, ¿vale? Entonces, un negocio físico, un negocio que tiene trabajadores, aunque sea físico, ya de por sí va a estar en permanente riesgo, siempre. Pero no solamente por los tres logos que hablo en el libro de Hacienda, Seguridad Social y Banca, sino cualquier acreedor, proveedor, un cocinero, un camarero, un cliente que se cabrea porque no le gusta la comida y su tío o su amigo es un buen abogado y va a ir contra ti, contra todos los bienes presentes y futuros que tengas. Por lo tanto, tenemos que entender que cualquier negocio físico, igual que el no físico, digamos que son empresas malas, ¿vale? Es decir, ¿por qué llamamos malas? ¿Por qué hacen el mal? No, simplemente por lo que tú has dicho, porque van a estar siempre en permanente riesgo. Por lo tanto, hay que vaciarlas, ¿vale? Y esto yo sé que le va a costar mucho porque nos enamoramos de nuestros negocios, de nuestras empresas, el ego empieza a crecer porque tú dices, yo tengo este negocio físico, una peluquería, un restaurante, cualquier cosa, y eso es muy bonito. Pero yo lo que aprendí de los ricos es que reconocen la verdad, como cierta, y lo que es mentira como falso. Entonces, lo que es verdad es que una empresa, como tú bien dices, en el momento que tienes trabajadores, en el momento que estás en un lugar cara al público, vas a tener riesgos, ¿vale? No es malo, pero tú tienes que saber que, como ya me has escuchado decir, las sanciones, las denuncias de quien sea, ya hemos dicho los tres lobos, pero cualquier persona puede ir contra ti, está en su derecho, va a estar en función esa sanción a lo que tenga esa sociedad. Si de repente el local no tiene nada, si de repente ven que sus cuentas bancarias tienen 1.000 o 2.000 euros, otra cosa es qué hacemos con ese capital, cómo vaciamos esa empresa, que es legal. Oye, tú eres el administrador y los socios están de acuerdo en que la empresa no tenga nada, ese es el juego. El juego es que cualquier acreedor, cualquiera que vaya contra ti, vea que la empresa no tiene absolutamente nada y que curiosamente los socios y los dueños tampoco tienen nada. Entonces, ese es el juego de la estrategia. Eso es lo que denominamos empresas malas. Y la pregunta que se está haciendo cualquiera que nos vea es, ¿qué es una empresa buena? Una empresa buena es donde tienes todo y nadie puede arrebatártelo porque es una empresa adquirida y porque no tiene actividad. Entonces, cuando algo no tiene actividad, cuando alguien no sabe de quién es esa empresa, cuando todo eso es legal y no hace ruido, ¿qué pasa? Que esa es una empresa que es muy complicado que tenga problemas. Como tú bien has dicho, sí va a tener unos problemas cualquier negocio físico, ¿vale? Entonces, ese es el juego. El juego es darte cuenta de eso y a partir de ahí ir cambiando todo lo que puedas, dejando siempre, como digo yo, pagando siempre tus impuestos y sabiendo que la sanción va a ir en función, repito, de lo que tenga. Si ese empresario tiene muchas cosas y va con un Ferrari o va con un BMW y está a nombre suyo o está a nombre de la empresa, del restaurante o de ese peluquería o de ese espacio físico, va a ser carne de cañón, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí, no pasa nada por tener un administrador, no pasa nada que tú seas dueño de un X%, siempre y cuando sigas esas premisas, ¿no? Eso es lo que podría Y decir. una pregunta que no me ha quedado del todo clara. Si, Venga. por ejemplo, alguien siempre tiene que haber de administrador en cualquier sociedad, porque Mm. es obligatorio.
Si en ese caso, la persona administradora al final es la que le recae más la responsabilidad de lo que ocurre en esa empresa. En ese caso, ¿qué recomiendas de cara a quién sea el administrador? El administrador, bueno, hay dos conceptos en empresas buenas y malas. Es decir, cuando tú vas por la M30 o vas en cualquier ciudad y ves coches que van a 200 por hora, 170 y hay una señal de 100, tú dices, bueno, ¿y este tío le van a freír a multas? No pasa nada, porque eso está en una empresa mala con un administrador malo que no paga absolutamente nada. No hago apología de esto, ¿no? Yo explico el porqué de las cosas. Entonces, en el caso que tú dices, estamos hablando siempre de empresas que hacen el bien, estamos hablando, Sí, sí, totalmente. claro, estamos hablando de administradores que no. Hay una serie muy buena en Movistar que se llama Sangre y Dinero, donde explica cómo se crean empresas malas, cómo se crean testaferros, cómo se crean administradores que luego no son tales en empresas fuera de España, fuera de Francia. Es una serie francesa muy buena, muy interesante, que habla un poco de la verdad y de cómo incluso al fisco le cuesta probar todo eso. Entonces, en este caso, contestando a tu pregunta, el administrador tienes una persona que además es quien tiene las llaves de la empresa, cuidado con eso, es el que puede hacer y deshacer, y por tanto tiene que ser una persona que, como pueda ser yo, no tenga nada, pero yo sí sé que tengo que pagar Hacienda, que tengo que hacer mis cosas y que en un momento dado alguien me puede denunciar, puede ir contra la sociedad, pero si yo he actuado como pasa en un concurso de acreedores, si tú has hecho las cosas bien y no hay dinero para pagar para pagar las deudas que tenga la empresa, pues para eso está la figura del administrador concursal. Pues lo mismo, un administrador no tiene que tener ningún problema bueno, en hacer frente a cualquier situación. Ahora, repito, es mucho más sencillo hacer frente a eso cuando no tienes nada, ni el administrador ni la sociedad. La sociedad tiene lo justito para pagar la nómina de ese mes o ese trimestre. Y si viene un tsunami, pues viene un tsunami, pero no contagia al resto de propiedades, capital, empresas que tiene que tener porque no es administrador. Por lo tanto, la figura del administrador no tiene que haber ningún problema en ese sentido, ¿sabes? No Vale, hay que tenerle miedo. perfecto. Yo creo que ha quedado claro. Si no me preguntas, no Claro importa. que sí. Bueno, y uno de los puntos claves que mencionas en tus libros es encontrar oportunidades ocultas en el mercado inmobiliario. Sí. Esta pregunta me parece muy interesante porque yo creo que todo el mundo que ha intentado adquirir un local, una vivienda, algún inmueble, eh, se plantea dónde buscar, dónde encontrar la mejor oportunidad, la mejor ganga, por así decirlo, para que nos entendamos. ¿Y cómo recomendarías tú o qué es lo que tú conoces a la hora de encontrar eh, oportunidades ocultas que a lo mejor no tiene acceso cualquier persona de a pie? Muy buena pregunta también, como siempre, Iván. Te felicito por la calidad de las preguntas porque hacen pensar y además puede servir para mucha gente que dice, oye, ¿y para qué quiero yo un local, no? Entonces, figúrate que todos los trucos, cuando lo vayas leyendo, y invito a que la gente lo relea en diferentes etapas de su vida, va a contar con distintos sentidos. Por ejemplo, yo cuando busco un local, imagínate para ti, ¿no? Que Sí. tú me dices, Juan, yo quiero un local, el truco 14, lo que decíamos de empezar por el final, ¿vale? Entonces, Ujú. cuando yo quiero hacer algo, yo tengo que ver cuál es el resultado final. Me acuerdo que en la segunda, no, en la primera quiebra, ruina que tuvimos mi mujer y yo, y ya sé que mi mujer se enfada conmigo porque no quiere que cuente estas cosas, pero tiene sentido con lo que tú has dicho. Me acuerdo que en esa primera quiebra, ruina, donde nos quedamos sin nada y empezamos a deber dinero a un banco, que no era BVA, ese fue el segundo de la segunda quiebra. En el primero, que fue Caixa, me acuerdo que no teníamos nada. Y figúrate, es como lo de los locales. Es el mismo juego con los locales, es para todo. Locales que tú me digas, Juan, ¿dónde encuentro yo locales que realmente valgan, es decir, valgan un precio o se puedan hacer de una determinada manera que sean muy rentables para todos? Vale, pues ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a ver parcelas en Castilla-La Mancha, en pueblecitos de aquí pequeñitos, y en esas parcelas que estaban ahí, inmuebles, terrenos, casitas bazas, que nadie veía que eso valían 250.000 euros, había unas gallinitas, había un huerto y una casa, y nosotros llegábamos y le decíamos a la persona que queríamos comprar una parte o comprarlo todo. ¿Qué ocurría? Que antes de eso, que es respecto a tu pregunta, íbamos a 2, 3, 4 promotores. Igual que en tu caso, si tú me pides locales, yo voy a decir, a ver, ¿qué quieres un local? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por él? ¿Cómo haces los números para ver si el local, entender el precio que tú vas a pagar por ese local? Es decir, empiezo por el final, no busco un local a ciegas. Belén y yo, mi mujer y yo, no buscábamos una parcela a ciegas. Buscábamos 3, 4 promotores y
yo ya sabía hacer los números porque me había formado en ver cuánto costaba hacer una construcción de 15 viviendas, veía qué quería el promotor, qué necesitaba de financiación, qué tipo de tasaciones tenía que presentar al banco, y lo que hacíamos mi mujer y yo era señalizábamos con 3.000 euros una parcela, y esa parcela, esa casita baja parcela, llámalo como quieras, a veces eran parcelas solos, pero a veces había una casita baja, un chalecito, pero el propietario no sabía que ahí se podían hacer 12, 14, 15 viviendas. Lo sabía yo. Y el propietario no había ido al ayuntamiento a preguntar. No, vendía su parcelita y la casa, veía que la del vecino la vendía a 200.000 euros y dice, pues yo vendo 230, que la mía es más bonita. Pero eso no valía 230, eso valía 500 o 600.000 euros. Pero para que valiese 500 o 600.000 euros, yo primero había ido a 3 o 4 promotores, había visto lo que quería, cuánto pagaban por esas parcelas, veía que parcelas para hacer 10 o 15 viviendas pagaban 500 o 600.000 pavos, y entonces yo veía que ahí podía ganar el doble de lo que pedía el propietario. Señalizábamos con 3.000 euros porque no teníamos más en esa época, y hacíamos todo ese trabajo que va a necesitar el promotor para tomar la decisión. Va a necesitar un estudio de cuántas viviendas va a hacer. Va a necesitar lo que es la edificabilidad, lo que es un anteproyecto. Hacíamos el anteproyecto. Hacíamos la financiación. Pedíamos la tasación y le dábamos todo, incluso quién iba a comercializar las viviendas, qué demanda había y en qué precios y cuánto iba a ganar él, estimado. Claro, cuando el promotor veía que todo el trabajo lo habíamos hecho nosotros y veía que los números salían, pues efectivamente decía, vale, me quedo con el suelo, que además no me preocupaba porque si él no quería teníamos otros 2 o 3 para venderle ese suelo. Entonces, ¿qué pasaba? Que decía que sí. Cuando llegábamos a la notaría, ahí se descubría todo y se daban cuenta tanto el propietario que yo lo había vendido en el doble o el triple de lo que le costó. Pero bueno, usted pidió 230.000 euros. Felicidades. Si usted me hubiera pedido 400, igual los números hubieran salido, pero me hubiera ido a por otro de 230. Entonces te cuento este rollo porque al final todo tiene que tener sentido. Si tú me dices, quiero locales, yo quiero estudiar el por qué quieres locales y cuánto vas a pagar por él, por qué vas a pagar por él. Y cuando yo me he metido en tu mundo y sé las cifras, voy a buscar un local, ese local mucho más barato, porque tengo que ganar yo también algo en la operación. Y tu pregunta era, ¿dónde busco yo esos locales? Lógicamente, en el submundo, que hablo en mi segundo libro de ello. El submundo es donde no aparecen locales a la venta, no aparecen en Idealista. O a veces aparecen como estas casitas que te he dicho yo, pero el uso es distinto. Esa casita de ese señor no pensaba que podían construirse viviendas en altura, pero yo sí lo veía y se lo ofrecía a un promotor. Lo mismo con locales. Yo he cogido locales en Torremolinos que parecen locales y ¿qué he hecho? Trasteros, bloques de trasteros. Claro, ahí ya sí salen los números. Ese anuncio estaba en Idealista, pero la gente pensaba en locales, ¿para qué? Para montarlo. Tú imagínate que tú me dices, Juan, yo quiero un local de 300 metros cuadrados o 400 y puedo pagar tanto y lo quiero para esto y estos son mis números y demás. Vale, ¿yo qué voy a hacer? Yo te voy a buscar un local de 400 metros o 500, te voy a vender 300 a ti y me voy a quedar 200 y voy a hacer ahí trasteros y los voy a alquilar. Entonces, ahí voy a tener rentas pasivas todos los meses en esos trasteros, los voy a vender cuando me dé la gana, bloques de trasteros. Digo bloques porque te permiten entre 12 y 18 metros, pero puedo hacer trasteros de 6. Entonces, ¿qué acaba de ocurrir? Que yo te vendo a ti un local que no tengo por qué escriturar, tú te quedas con los 300 metros y los otros me los quedo yo para hacer trasteros. Entonces, al final, como ves, todo está en la creatividad. Para yo entender y que lo entienda el público, no es tanto dónde buscar, en qué portal o qué truco mágico te va a traer ese local a tus manos, sino buscar en lo que todo el mundo tiene acceso, como, Sí. como los típicos portales de Idealista, y buscarle a ese anuncio un poco el más allá, el qué cosa le puedo yo cambiar a través de los metros cuadrados, a través de la licencia, a través de una negociación con el local de al lado, cualquier pequeña cosa o incluso el fin final, que es la actividad a la que se vaya a dedicar. Como tú decías, a lo mejor cogías un local que tenía una actividad, le cambias de aire y creas otra actividad diferente para un uso diferente. Y ahí es donde está el beneficio, en lo que tú conoces y no tanto en dónde buscar, ¿no? Eso es. Es por donde quieres. Pero hay dos mundos, ahí está, en la parte que todo el mundo ve, pisos que todo el mundo ve, locales que todo el mundo ve, y luego de repente tú coges ese piso y haces 3 apartamentos, sin segregar. Lo puedes hacer, en vez de alquilar por habitaciones, Eso es. tú haces 3 apartamentos. Sí, que al final el piso en sí no tiene... Claro, no tienes por qué pedir permiso a nadie, porque tú en tu casa puedes hacer 3 apartamentos, pero la gente no lo hace. Pero eso te da unas rentas de 2.000 o 2.500 euros, es decir, al mes.
mientras que si tienes un único piso, con 3 habitaciones y 2 baños, te va a dar una renta de 900 euros. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa es el submundo. Yo te puedo dar locales también baratos, pero ¿dónde los voy a encontrar? En sitios donde no están anunciados. Estamos hablando en asesores fiscales, Esos son los que yo quiero que hay que... administradores de fincas. Pues te doy varios grupos, clubs. Nosotros, una de las primeras cosas cuando llegamos a Málaga es buscar ciertos clubs y meternos en esos clubs privados, donde ahí se mueve gente y se mueven operaciones y conoces gente interesante, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de clubs, hablamos de inmuebles, porque tú más Sí, muebles en general, eso de lo que sea. locales, viviendas. A mí en este caso, obviamente, me interesa más locales, pero entiendo que al final es un poco lo mismo para cualquier tipo de inmueble. Al Exactamente. final la estrategia, por así decirlo, vendría siendo la misma. Exactamente. Y luego hay si tú tienes un local y tú estás dentro de la hostelería y sabes hacer dinero con la hostelería, tú puedes llegar a 1000 acuerdos con ese propietario, ¿vale? Sin tener que comprar el local porque no te interesa y lo quieres explotar durante 5 o 10 años porque luego vas a vender el local, el restaurante, lo vas a vender a un tercero y vais a repartir los beneficios el propietario y tú. Es decir, hay 100.000 formas creativas donde el propietario le va a encantar escucharte si tú le invitas a un restaurante tuyo a comer, a cenar y le haces ver que hay muchas posibilidades, no solamente comprándole el local. Igual podéis asociaros, como he hecho yo muchas veces. Entonces, al final, como hemos dicho, lugares donde vas a encontrar tesoros, o donde los he encontrado yo en todos estos años. Figúrate que una de las personas que aquí en Castilla de la Mancha, solo una persona, era una persona que vivía en un pueblecito de Castilla de la Mancha que tenía una empresa de TPVs, y este hombre se dedicaba en su tiempo libre a darme parcelas de este tipo, joyitas de estos, con una única persona, no necesitas más. Un lote de inmuebles nos lo dio un piloto de Iberia. Un piloto de Iberia nos dio un lote. Hay mucha gente por ahí que no sabes que se dedica a otras cosas y que de repente accede a listados, a información privilegiada. Entonces he dicho, abogados, asesores fiscales, agentes financieros, empresas de corredurías, empresas de reformas, promotoras, porterías también o porteros. Es decir, hay un montón de profesionales que son los primeros que se enteran cuando hay un activo, el que sea, que sale a la venta. Entiendo que también, que creo que lo nombras en alguno de los libros, subastas, ¿no? Subastas suele haber, yo no desconozco, pero por Esa suelca ejemplo, que nosotros nos movamos. Hemos tenido alguna experiencia que no ha sido muy buena en subastas y no entramos en aquello que no no conocemos. lo recomendarías, ¿no? No, pero yo te voy a decir, ¿tú quieres subastas? Te voy a presentar a un tío que es un crack en subastas y tú le invitas a comer y hablas con él, charlas con él y es ahí donde se cierran, como tú bien sabes, muchos negocios, invitando a la gente a comer. Hoy estás invitado, Juan, hoy estás invitado. Esperando, digo, a ver si me invieras a comer. Hoy estás Claro, invitado. por eso te digo que es ahí donde se cierran muchas cosas. Entonces, sí, efectivamente, tienes que irte al crack de gente. Para eso no te tienes que creer nada. Cuando he dicho invitarte a comer, un día le invitas a comer, un día tomas un café, y ir viendo cómo hace las operaciones, ver cómo le puedes ayudar, porque al final no va a ser solamente, Sí, claro. voy a sacar información. Al final es un win to win, ¿no? Pues se suele decir. Claro, por eso te digo que ese es un poquito el juego. Pero sí, tú lo has diferenciado ahí. Bien. Genial, pues yo creo que ha quedado muy claro y muy práctico seguro para mucha Muy bien. gente. Y hablando un poco de gente que veníamos al final, un poco de la parte de relaciones humanas, ¿qué diferencia de esas personas, tirando más a exitosas, sobre todo en el mundo laboral, no tanto personal, sino en el mundo laboral, ya que estamos en un sector más de emprendimiento, qué diferencia una persona, por ejemplo, como tú, muy exitosa en la parte... Aprendí nada. En la parte, bueno, yo Perfil bajo. yo Tú sabes mis ídolos, son Forrest Gump, Teniente Colombo y Kung Fu. Esos son mis ídolos, con lo cual, perfil bajo. bueno, Quiero decir, no me suba porque yo me voy a bajar yo rápidamente. pongamos una persona, cada uno que piense... Yo soy muy tonto, es decir, la gente, lo que pasa que he dado con gente muy lista y me he pegado a ellos, no tenía nada, me pegaba porque tenía tiempo, que es lo que hay que tener. Por ahí va la pregunta, por eso al final lo que te quiero decir es, ¿qué diferencia o cómo diferenciarías tú una persona de exitosa en el mundo laboral del emprendimiento de una persona que no lo es? ¿Qué diferencia la personalidad o los hábitos o por dónde tirarías, dónde has notado tú más que diferencias una persona de otra? Como te he dicho, cuando accedo a ese grupo selecto que casi es por azar, porque querían comprar una parcela, una parcela en Toledo, que eran para hacer 30 viviendas, nos lo iba a quitar el banco y de repente accede este rico y me dice, no, da igual que te lo haya quitado el banco, yo sé cómo puedo arreglarlo. Y entonces ahí ya empezamos a acceder a ese selecto grupo de gente que me enseña todos los trucos que publico en los 3 libros, ¿no? Y yo veo que los pongo desde el 2010 a 2019,
los pongo en práctica y digo, wow, esto es una maravilla, lo tiene que conocer más gente. Ese fue el origen. Contestando a tu pregunta, yo entiendo como persona de éxito lo que he visto en esas personas que parecen corrientes, pero tienen un patrimonio inmenso. Puedes hablar con ellos, tienen tiempo, tienen calidad de vida, de ahí los 3 libros, el por qué escribo de todo ese tema. El tercer libro son 100 trucos y hábitos prácticos para disfrutar la vida como hacen los ricos, porque yo lo vi en ellos. Entonces, para mí el éxito es eso, es disfrutar la vida, no es tanto el tener. Claro, tú le preguntas, también depende a quién le preguntas a un chaval de 20, de 30 o de 40 o de 50 o de 60 y las respuestas van a ser muy diferentes. Sí, pero mi pregunta va más en qué ves en esa persona. ¿Qué Ya, necesita una persona para tener éxito? sí, sí, sería más. A mí me gusta, por ejemplo, yo soy muy fanático de los hábitos, ¿no? A mí me encanta Bien. toda la parte de los hábitos, me gusta mucho y creo que es muy poderoso el tener buenos hábitos para cualquier cosa en la vida. Entonces, si por ejemplo tuviéramos que hablar de hábitos, ¿qué hábitos sueles ver en ese tipo de perfiles de personas? ¿Qué diferencia de otros hábitos, de otro perfil de persona, Vamos a a lo lo mejor grande. más empleada, más del día a día, no tan ambiciosa? ¿Qué hábitos son los que tú has visto o quedarte con uno por lo menos? Te voy a dar 3 o 4 muy rapiditos para ser muy concreto. Si hay una cosa que yo le digo a mis hijos y que a mí ya me hubiera gustado que alguien me lo hubiese dicho, es lo que denomino yo las fichas de casino, ¿vale? Es decir, tú desde que te levantas o desde que eres jovencito, desde que naces, te van a dar unas fichas, ¿vale? Esas fichas, si no tienes ficha, se estás muerto, ¿vale? Igual que si vas a un casino, si no tienes fichas para apostar, lo único que puedes hacer es mirar, pero no puedes competir, no puedes jugar al juego de la vida, ¿vale? ¿Qué son esas fichas del casino? La confianza. Entonces, tú tienes que estar en aquel lugar con la gente. Siempre digo que tú no puedes tener éxito si tienes una pareja que te mina la confianza, que te dice que eres un inútil. Las parejas tienen mucho poder, igual que lo tiene un padre y una madre. Yo no te conocí a ti, he conocido luego a tu madre y ahora entiendo muchas cosas de ti. Y siempre digo lo mismo, detrás de un buen hijo hay unos buenos padres, detrás de un buen empleado hay un buen jefe. No puede ser de otra manera. Es decir, el entorno. ¿El entorno qué es? Que te va dando fichas. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Gente que te dé confianza. Vídeos como los que tú haces que generan confianza al prójimo, que le dan herramientas. Cuando tú aprendes algo, cuando tú conoces a alguien valioso que te enseña algo, ¿eso qué es? Fichas. Te está dando confianza. ¿Qué es lo contrario? Pues lo que hacen los medios de comunicación, lo que hacen los partidos políticos, lo que hace el sistema, lo que hace la banca, lo que hace esta sociedad. Esta sociedad te quita las fichas que tiene. Total. Te dicen que te vas a morir, que no, que viene una muy mala, que no sé qué, que te han estafado. Todo son noticias negras, todo son noticias trágicas, todo es para aumentar impuestos. ¿Por qué? Porque te quitan las fichas que tengas. Y entonces dices, si no tengo fichas para seguir la vida. Ese es el primero. El segundo lo dijo, que es el truco número 1 del libro. No, de este no, del tercero. Que ya me lío. Del tercero. El truco. Hay que comprar los tres. El uno del chivo. No hace falta, porque los cuento ya aquí. No hace falta que los compro. Bueno, sí, que va a decir la editorial que tenéis que comprar. Bueno, hay el libro tercero, el de los 100, figúrate, empieza con uno que es una abogada, Susana Rodríguez, que la digo en el libro, la nombro porque le pedí permiso, y decía a ella, tu pregunta, ¿sabéis quién tiene éxito? ¿O sabes qué número tiene que ver con el éxito? Y hacía así, hacía el 8 con las manos, que ese es el primer libro, el truco del tercero. Y tú dices, vaya parida, ¿qué es esto del 8? Dice, muy sencillo, si tú quieres tener éxito, acuérdate de esto, del 8. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que tengo que apostar al 8? No, 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 no. Es que todos tenemos ese 8, que son 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas, 24. Esas últimas 8 horas, lo que tú hagas con ellas, va a determinar que tengas éxito o no. Que no tiene por qué ser que te hagas 50 cursos o no, no, no. Lo que hagas con esas 8 horas va a determinar dónde vas a llegar, ¿vale? Entonces, esa parte, así empieza el libro, como un hábito, es decir, mira a ver esas 8 horas que todos tenemos, no me digas que no tienen, macho. Tienes 8 horas, ¿qué Totalmente. haces con ellas? Y a partir de ahí, analízalas. Cuánta razón. El segundo, te he dicho 3, el segundo es lo que mi gran maestro Fernando Moreno decía, que es la visión, que es el taburete, que es visión, es decir, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? Vuelvo otra vez al cine, que yo soy un enamorado del cine. Netflix, hago mucha publicidad yo. Netflix, el cómo nació Spotify, maravilloso. Cómo nació Spotify, una serie de poquitos capítulos, una pasada, porque no es documental, es serie, y te enseña cómo nace Spotify y cómo el tío monta Spotify sin tener un euro. Me encanta porque habla del apalancamiento que hablo yo, sin tener nada. ¿Pero qué tenía?
la visión, tenía claro dónde quería llegar. Hay gente que me dice, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Digo, vale, vamos a la película de Michael J. Fox, Regreso al futuro, vamos a pegar un salto a 5 años, ¿cómo te ves? Ah, pues no sé, no sé qué, no hay visión. No pasa nada, vamos a trabajar la visión. Olvídate de hacer nada más, trabajemos la visión. Taburete es visión, sistemas y equipo. Si tú tienes visión, tienes sistemas para que eso Me funcione. encantan los Y sistemas. luego, eso es, y luego equipo, porque equipo directo e indirecto. Si tienes un equipo de gente que son diamantes que trabajan contigo, ya está, ese es el taburete, ese es el segundo. Y el último, el truco 73 del libro tercero, la balanza imaginaria. Alguien que tiene éxito sabe lo que hace. Y esto va para cualquiera que tenga un negocio físico o no físico. Dice, a ver, que eso me impactó con los ricos. De repente los ricos decían, a ver, llevo 2 años con esto, 1 año, 3 años. Una serie que yo vea, una película, un libro, empieza a leer un libro. El rico lo que hace es que como a los 10 primeros minutos o 20 primeros no lo haya enganchado, a tomar por culo. Es decir, la balanza imaginaria dice que cuando tú dedicas tiempo, esfuerzo, dinero, energía, cualquier cosa, emoción a algo, a ver una serie, a un negocio, a un trabajo, si tú durante el primer año o los primeros meses, en el caso de un negocio, en el caso de un libro, la primera media hora, si no te engancha, el rico era muy curioso y con los negocios hace lo mismo, se lo carga. Porque para el rico es aquello que dice, hay una balanza. Es decir, si yo pongo tiempo, esfuerzo, dinero, emoción, energía, que es lo que tú haces como empresario en este restaurante, si tú no ves que esto va para arriba, el rico se lo carga. Lo que no hace es lo que hace la gran mayoría de la gente, que dice, se queja, ostras, al final me deja al final de año lo mismo que un sueldo, que el Estado se lleva no sé qué, que un trabajador me pasa con esto, que no sé cuántos. Ahí no hay balanza. Ahí resulta que tú estás trabajando, no ves a tus hijos, no ves a tu mujer, estás trabajando todo el día y de repente te estás quejando, que está muy bien quejarse, pues el rico lo que hace es que se carga el negocio. A mí no, yo he sido un cobarde. A mí me han tenido que pegar palos, hundirme, y ahí es cuando he dicho, hostias, pero lo que hace un rico es totalmente distinto. Es balanza imaginaria. Eso es tener éxito. Es poner tu tiempo y tu dinero donde vayas a saber que hay un retorno grande. ¿Cuánta gente tiene un piso que se compra un piso, mete 150.000 euros y luego al final tiene unas rentas que le da un 4, un 5, un 6% cuando tenemos una inflación de un 8, un 9? Estás tirando el dinero. Y no tienen más ficha, no tienen más dinero para entrar en otro piso. Entonces, tienes que vender ese piso que no te da la rentabilidad que tú quieres y empieza a conocer cómo puedes generar un 15, un 20, un 30% a tu capital, que hay muchas formas de hacerlo. Entonces, claro, ese conformismo es esto que decíamos, falta de balance imaginaria. Muy bien. ¿Está válido? ¿Está válido? Sí. Muchísimo. Hay muchos más, Sí, pero si no tendríamos me tendría que sí, quedar aquí. yo creo que con eso yo creo que nos valen. He tomado nota, que es importante tomar nota, así que yo creo que nos valen. Quiero comentarte, en el truco 52, para ser exactos, hablar de un truco que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. Es el truco de cómo poder no pagar la cuota autónomo de manera legal, obviamente, porque todo es siempre legal. Explícanos acerca de este truco, porque parece algo como muy extraño, es decir, oye, no puedo pagar la cuota autónoma siendo legal. ¿Cómo explicarías este truco? A ver, todo se puede hacer en esta vida, que es lo que estábamos diciendo. Todo, absolutamente todo. Tú puedes tener una empresa, puedes cobrar en Bitcoin, puedes cobrar en oro, puedes pagar unos impuestos u otros, pero siempre lo que dice mi socio es tienes que vestir bien al muñeco. Es decir, tú tienes que esperar que van a llamar a tu puerta y te van a decir, a ver, usted, ¿por qué no paga autónomos? Entonces tienes que vestir el muñeco para dar a entender, por ejemplo, que los ingresos que tú obtienes, por ejemplo, pues son esporádicos y por tanto facturas una vez cada X tiempo y porque no tienes actividad regular, ¿vale? Con lo cual esto que tú cuentas en un negocio abierto es complicado porque ahí sí que hay ingresos y a Hacienda le da lo mismo que haya pérdidas o no. Tu cuota de autónomos es sagrada. Tú puedes poner a alguien que está pagando ya autónomos, quien sea, un familiar o un conocido, directamente para que sea él el que, pagando ya esa cuota de autónomos, pues le pones de administrador. Sí, que se ponga como administrador. Y ya no tienes que pagar autónomos, ¿vale? Tú puedes... Te podrías tener tu nómina, ¿no? Si eres el CEO, podrías tener tu nómina y serías siendo igual de legal y válido y todo. El administrador no hace falta que tenga nómina. No, pero si tú, por ejemplo, trabajas, diriges el negocio Sí. para cobrar, o cobras por dividendos o cobras por nómina, ¿no? Hay 100.000 formas de cobrar. No. Jeff Bezos, por ejemplo, no cobra con nómina ni nada. Él lo que hace es pedir un préstamo, ¿vale? Y con ese préstamo vive, con lo cual él paga 0 impuestos y no tiene nómina y vive muy bien. Entonces, hay muchos trucos legales. Pero y luego al devolverlo, ¿de dónde lo devuelve?
Hay muchas formas también legales que no puedo contar todo porque tendría... Vale. Entonces, Ese me le apunto, Ese está grabado. ese me le apunto. hay muchos trucos, pero hay que vestir bien el muñeco, son legales, tú puedes cobrar perfectamente, tú puedes devolver ese préstamo en tiempo y forma o puedes no hacerlo porque no puedas devolverlo, pero acuérdate lo que te he dicho antes. Recuerda que, no sé si estaba grabándose ya esta entrevista o no, la sanción va a ir en función, tú dices, tengo que devolverlo. Depende de lo que tengas o no lo que tengas, depende de lo que te ha pasado, depende del relato. Por eso hay que guardar los correos, hay que guardar la información. Tú tienes que construir un relato para esperarte si te piden la devolución de ese préstamo. Ese préstamo que está a 3 años, lagarto, tiene que estar a 5 o 6 años porque todo prescribe después del cuarto año. Entonces, hay una serie de cosas muy bien hechas donde tú estás en tu derecho. En el primer libro aquí hablo de famosos, es muy divertido porque doy nombres y apellidos de Belén Esteban y de un montón de famosos de la farándula y hablo de que ellos, por ejemplo, no declaran las cuentas anuales. Te acordarás que en el libro hablo de ello y dicen, ¿por qué voy a declararlo? Es decir, yo sé que me va a llegar una sanción o no me llega una sanción, cuidado con esto, porque parece ser, yo conozco mucha gente, y espero que no se enfade nadie conmigo con esto, que son administradores y no pagan autónomos y juegan a la ruleta. Es decir, llevan así un montón de años y no les ha pasado nunca nada. Y tú puedes decir, no, es que yo tengo mucho gafe, ya, pero puede ser que sí, puede ser que no. Es decir, como decía mi gran amigo Sergio Fernández, tú lo único que necesitas es un poquito de comida, un poquito de agua sobre todo y un techo donde dormir. Todo lo demás es opcional. Tú podrías elegir tener una empresa y decir, yo pago autónomos porque mi sentido común me lo dice cuando yo esté ganando pasta en el negocio. No desde el minuto 1 que tengo pérdidas. Bueno, esto vamos a buscar un relato para que en caso de que pase algo, tú puedas defender ese relato. Entonces, al final, todo es así. Hay muchas formas, como te he dicho, de cobrar. Tú puedes cobrar en oro, puedes cobrar en una cuenta bancaria, como explico en los libros, fuera, que es totalmente legal. Pero ¿por qué cobrarías en una cuenta fuera, en la Unión Europea? Porque no te lo van a poder embargar. Entonces, hay un montón de cosas que tú lo que haces es poner piedras de tal manera que nadie va a ir contra ti. Yo digo burradas, como ves en las entrevistas, y cualquier inspector de Hacienda, cualquier banco, pues sabe que podrían ir contra mí, pero no pueden porque todo está de esta manera, como explico en los libros. Entonces, esto es lo que tenemos que hacernos un poquito invisibles sobre las injusticias. Yo no estoy diciendo que te vuelvas mala persona, que no pagues autónomos, porque luego va a haber gente que te va a decir que no hay hospitales, que no hay carreteras, que no hay no sé qué. Va a haber hospitales toda la vida, va a haber carreteras, pagues tú más o menos. Pero lo importante es que tu conciencia esté tranquila. Y si tu conciencia está tranquila, yo no me importará pagar autónomos. Yo lo que no voy a hacer es montar un negocio, que es lo que te decía antes, y esto es lo que tenemos que abrir la mente, si me permites, Iván. Sí, claro. Y es, ¿a mí qué más me da pagar autónomos? Voy a pagar la máxima cuota. ¿Por qué? Porque voy a montar el negocio antes de tener que empezar a pagar impuestos. Es decir, yo me asocio contigo, hacemos un contrato privado y cuando yo esté haciendo dinero dentro de la hostelería, entonces en ese momento que ya tengo dinero, pues posiblemente monte un negocio sin dinero, porque ese dinero me lo llevaré, y este negocio yo ya lo he probado que va a funcionar aquí. Es decir, hay muchas fórmulas de empezar actividades empresariales que no diciendo tengo que pagar autónomos, ¿no? Tú coge tu producto o tu servicio y mételo en lo que llamo yo una empresa que esté vendiendo ese producto o servicio. ¿Me entiendes? Sí, totalmente. ¿Para qué? Para que no tengas que adelantarte un euro, para que Claro. no empieces con gastos fijos. Empieza ya con un montón de generación de ingresos y luego eso lo harás un préstamo a la sociedad y esa sociedad ya empieza pagando autónomos, pero tú ya sabes que eso está facturando, que ya está generando dinero. Cambias el contrato y ya lo pones todo bien, pero no hacemos eso. Cogemos los ahorros de nuestra vida y empezamos a decir, oye, ¿cómo puedo dejar de pagar autónomos? No hace falta. Claro. ¿Vale? Esa es mi forma de pensar. Muy valioso este truco y creo que a veces es desconocido el que se pueden hacer cosas pues más beneficiosas a nivel de impuestos. Y por seguir una segunda pregunta paralela a esta, Sí. ¿qué trucos podrías recomendar, aparte del que ya nos acabas de comentar de la cuota de autónomo, para reducir nuestra carga fiscal de impuestos, sobre todo enfocado mirando a un negocio físico, como en este caso podría ser un restaurante? ¿Qué otros dos trucos, por ejemplo, nos podrías dar para reducir esa carga de impuestos que en el país en el que vivimos, pues aunque es muy bonito y muy agradable, sabemos todos que la carga de impuestos pues es bastante elevada en comparación con otros países? Entonces, ¿cómo podríamos reducir esa carga tan excesiva que tenemos los negocios físicos? Luego hay que tirar del hilo, ¿vale? Es decir, no quiero detallarlo al máximo porque Vale, podría llevar a algún problema para mí y no quiero, pero sí quiero que os quedéis con la idea, ¿vale? A partir de ahí hay que desarrollarla. Yo no soy fiscalista, es decir, es verdad que yo hablo de fiscalidad,
y hay una parte del libro, de los 3 libros, donde hablo de fiscalidad, pero siempre digo, zapatero a tus zapatos, tenéis que hablar con 2, 3 fiscalistas para todo, porque en el momento que tú generas dinero, como digo, hay distintas fases, Iván. Una, primero, como me has escuchado, no me preocupa la cuota de autónomo, me preocupa generar dinero. Y generar dinero lo puedo hacer con un contrato privado, donde yo tengo un producto, un servicio, una idea y empieza a generar pasta, ¿vale? Y ya a partir de ahí ya empezaré con dinero para pagar esa cuota de autónomos. En este caso, de tácticas fiscales para ahorro fiscal, ya me has escuchado decir que, lógicamente, si tú eres autónomo o si eres persona física, estás muerto. Igual que si tienes un negocio físico, pues no puede ser un negocio boyante. ¿Por qué? Porque está en permanente riesgo. Tiene que ser pues una vaquita que está muy delgadita, aunque luego facture 2 millones de euros. Pero la vaquita ya me voy a procurar yo que esos 2 millones sean 2.000 euros o 3.000. Y haré inversiones para que cuando venga cualquier lobo no puedan tocarlo, ¿vale? Eso tiene que ver con el tema de sociedades. Estamos hablando de que luego dentro de ese negocio físico, dentro de ese ahorro fiscal que yo quiero, tengo que dividir eh, qué puedo diferir, qué servicios me los pueden facturar desde fuera. Es decir, si yo contrato publicidad, pues igual decido que montar una empresa, tú imagínate que facturo bastante, ¿vale? Y yo digo, vale, ¿cómo quiero pagar menos impuestos? Lo que voy a hacer es que toda la publicidad la voy a delegar. Imagínate qué hacen los grandes para pagar muy pocos impuestos. Pues cogen, montan, tienen sociedades fuera, tú tendrías una sociedad fuera que te vale 3.000, 4.000 euros o menos, incluso tienes sociedades por 800 o 900 euros bien hechas, ¿eh? Bien hechas. Acuérdate del relato. Esa sociedad que haces, tú firmas un contrato de royalties, un contrato de know-how de explotación, donde tú, esa empresa te está diciendo pautas para tú facturar más, que al final eres tú mismo, pero es Sí. una sociedad. Esa sociedad también se encarga, u otra parecida, de pagar toda la parte de publicidad, toda la parte de formación, es decir, pagar todo bien porque tienes que demostrar que esos servicios existen. Entonces, en vez de facturarte a ti, directamente facturan a esa empresa y esa empresa te factura a ti. Entonces, estos son tácticas, definir esos pagos de publicidad, de comunicación, de redes, todo lo que es online a través de una sociedad, por ejemplo, que puede ser, que tiene que ser tuya o puede ser tuya y que esté en el extranjero o no, no tiene por qué. Luego, otra manera también es cobrar con 2 datáfonos. No voy a dar más ideas, pero cobrar con 2 datáfonos. Igual que tú puedes cobrar con Bitcoin en tu restaurante, y hablo tanto de Bitcoin porque va de eso el 4.º libro, ¿no? Los trucos de los ricos 4. Pero Bitcoin, tú puedes tener 2 monederos, 2 wallets, donde cobras mediante 2 vías, totalmente legal. Tú puedes tener 2 o 3 datáfonos de 2 o 3 bancos distintos, totalmente legal, y jugar con ello, ¿vale? Y en ese Y caso, luego, ¿qué ahorro fiscal tendrías? es que no puedo tirar del truco. Vale, Pero si lo alguien investigaremos, pero si alguien tiene un poquito de creatividad, tú vas a jugar con esos datáfonos, ¿vale? Vale, De tal manera que vas a utilizar uno, vas a utilizar otro, dependiendo de tu conveniencia y de tu carga fiscal vale, ya y dependiendo de ese dinero, dónde va. No es lo mismo que ese dinero vaya al BVA o vaya a un banco de otro sitio que está muy lejos de aquí, a miles de kilómetros. Entonces, es eso, ¿no? Es jugar con esa doble fiscalidad. Otra cosa muy importante, y esto yo sé que la gente, todo esto es inversión, todo esto es ahorrarte dinero. Es como cuando alguien va a comprarse un piso o va a comprar un negocio o va a comprar cualquier cosa y se ahorra 400 pavos o 300 pavos o 500 pavos en una consulta con un experto especializado en eso. Esos 500 pavos se van a convertir en 5.000 o 7.000. ¿Qué quiero decir con claro. esto? Es que si tú te dedicas a esto que estamos hablando, tienes que tener 2 o 3 expertos fiscales, 2 o 3, y que tú le puedas hacer, para eso volvemos a las comidas, por eso me encanta tu negocio, porque tú te coges y invitas a comer a un asesor fiscal, ¿vale? Por ejemplo, a mi socio, a Pedro, le invitas y le haces 2 o 3 preguntitas de estas, y te vas a ahorrar Se 7 o resuelve el 10 acto. pavos. Invítale tú a comer, que es tu restaurante, pero te vas a... Entonces, este tipo de cositas, de relaciones, y mantienes una relación con ese señor. Tú tienes tu gestor de toda la vida, pero tienes esa otra persona. Por eso, otro de los trucos que digo yo es que cualquier persona trabaje por cuenta propia o por cuenta ajena, tiene que ir en abril y en octubre a su asesor y decirle, mira mi nómina, mira mis ingresos, mira mis ahorros. Vale, dime cuánto voy a pagar. Vale, ahora quiero un 25% menos, legalmente. ¿Qué tengo que hacer para pagar un 25%? Y de repente te da una lista un buen asesor, porque si te da 3, te vas a otro, que te dé 7. 7 formas para que en vez de pagar tanto, pagues mucho menos. ¿Qué te ha cobrado esa consulta? ¿200 pavos? ¿100 pavos? ¿300? Si te estás ahorrando 3.000. ¿Vas a comprar un inmueble? Vete a hablar con gente como yo estoy todas las semanas, yo no estoy haciendo entrevistas, aunque lo parece, pero estoy siempre comprando inmuebles y viendo inmuebles porque es mi pasión. Tenemos un club de inversores y eso es lo que hago realmente, esa es mi actividad número 1. Pues esto es lo mismo, yo te puedo dar trucos para que te ahorres impuestos con los inmuebles.
Y lo mismo con la parte jurídica. Quiero que la gente dé la importancia de vida a este tipo de formación porque te guste o no, te vas a tener que relacionar con la fiscalidad, vas a pagar impuestos, te vas a morir, con lo cual no escatimes en esto porque hay mucho dinero que se lo están quedando terceros y lo estás perdiendo tú, ¿vale? Perdona por la chapa. No, perfecto, y yo creo que ha quedado muy claro. Por ir un poco con la rama de la educación, pues la educación financiera no se enseña en las escuelas Es- y para mí es una pena, pero sin entrar en juicio, ¿crees que esto provoca una falta de información en la ciudadanía que luego genera pues desconfianza o falta de conocimiento a la hora de emprender, a la hora del mundo empresarial, y que a veces hay gente que entra en el mundo del emprendimiento, pues a lo mejor con falta de conocimiento, que para esto es genial, pues tu libro, todo lo que aportas. ¿Qué opinas de toda esta falta de educación desde los comienzos de la educación primaria, secundaria y demás? Todo está orquestado y esto no le va a gustar a mucha gente. Toda la sociedad está orquestada, pero desde ahora, desde toda la historia de la vida, está orquestado. ¿Te acuerdas lo que digo yo de la fórmula 40-40-40? Es decir, el estar 40 horas trabajando durante 40 años para cobrar una mísera 40% de pensión. Todo está orquestado para que seas pobre. Todo el mundo quiere tu dinero. Ha habido tantas estafas, las preferentes, Forum Filatélico. Todo está orquestado para que sigas siendo ignorante y pobre. Es lógico. Te quieren calladito, te quieren ignorante. La banca, ¿cómo te va a enseñar a invertir? Por si va en contra de su negocio. Ellos sí quieren multiplicar su dinero. Tú no le puedes pedir un consejo a un banquero porque te va a vender lo que tiene, porque tiene objetivos y tiene que vender eso, aunque luego eso quiebre o no quiebre. Lo mismo con las casas, lo mismo con la bolsa, las criptomonedas. ¿Cuántas estafas no ha habido de criptomonedas? Todo, absolutamente todo, está para que siga siendo ignorante. Y yo creo que es bueno, porque el que no quiera el que no quiera hacer eso, lo que tiene que hacer es buscar información de valor, que la hay en Internet. Y tienes que moverte tú y tú tienes que buscar, cuando alguien te diga, esto no se puede, como muchos gestores, abogados, asesores fiscales, yo entiendo que tú me digas que no se puede, pero hay gente que sí lo hace y hay gente que sí lo hace bien. Voy a buscar a esa gente. Entonces, al final, ese conocimiento, esa información valiosa para que tu vida sea más alegre, la vas a encontrar siempre fuera. Nunca te la va a dar el sistema, nunca te la va a dar el Estado, la banca, tu empresa. No, te quieren para que tú produzcas, para que tú sigas produciendo y sigas pagando impuestos. El que quiera pagar un 50 y tantos por ciento, como la Comunidad Valenciana, que siga pagando un 50 y tanto. El que tenga conocimiento pagará un 5, pagará un 3, pagará un 8. Y para eso no tienes que ser rico. Para nada tienes que ser rico. Simplemente hacer las cosas bien y buscar esa información donde esté. Pero que no se nos olvide, el sistema, cuando digo sistema, es cómo está organizado toda la economía. ¿Qué quiere un hospital? ¿Qué quiere una farmacéutica? ¿Qué quiere un médico? Eh, Hacerte 1000 pruebas. ¿Por qué? Porque factura más. La medicina, la salud, la política, todo está en torno al dinero, a la economía, a que yo sea más rico. Y para eso te lo voy a quitar a ti. Entonces, no te voy a dar esa educación aunque yo sepa dónde está. ¿Por qué? Porque te quieren así, ¿no? Entonces, es algo que hay que contar con ello. Yo creo que la gente tiene que despertar y tiene que empezar a ver esos otros entornos donde no hay esa toxicidad. Lo que decíamos al principio de las fichas del casino, la confianza. Busca dónde está la confianza. Dime qué quieres y vamos a buscar un entorno propicio donde pasan esas cosas. Y ahora métete ahí. Y cuando te metes ahí, no hagas nada. Métete y observa, mira, pregunta, charla, di en qué te puede ayudar, que es lo que he hecho toda mi vida, y ya verás cómo aparece la magia. Ahora si te vas a sitios donde no hay nada, o hay quejas, o hay lamentos, pues seguirá habiendo incultura financiera. Lógico. Muy bien, sí, pienso, Es mi idea. A mí pienso estaré totalmente equivocado igual. totalmente, pero bueno, Sí, sí, al final es al final lo que hay. hay un ejercicio que yo le digo a la gente, Iván, que dice, ponte a calcular los que tenemos ya una edad, los que hemos pasado de 50, 55 años como yo, te pones a mirar cuánta pasta ha pasado desde los 16, 17 años por tu grupo y te pones a calcularlo, te vas a cabrear mucho, ¿no? A ver, ¿cuánto ganaba? ¿Cuánto en este trabajo, en este dinero? Y tú ves que todos van a estar cerca del 1.000.000 de euros, todos. Y dices tú, ¿qué tengo ahora? A ver, 1.000.000 han pasado por mi mano, hostias. Y te entra un bajón, te entra un bajón. Totalmente. Pero bueno. ¿Y cómo nos podrías dar un consejo práctico si alguien quiere empezar a invertir, pero tiene pocos recursos, está empezando en el mundo del emprendimiento y quiere montar una empresa que conlleve una inversión? ¿Vale? Por ejemplo, pues un restaurante, pongo siempre mi ejemplo porque lo vivo de primera mano, pero en el caso de que tengas un negocio que tengas que invertir y que no te quede más remedio que si tu sueño es montar ese negocio y te apasiona y entiendes y lo ves viable,
¿Cómo recomendarías, qué consejo práctico para toda ese capital inicial que necesitas para arrancar? eh, ¿Por dónde tirarías o cuál sería tu consejo para una persona que esté emprendiendo? Más por el lado de, oye, pues apaláncate en el dinero de bancos, oye, busca socios, oye, pide dinero a terceras personas, apaláncate con proveedores. ¿Cuál sería un poco tu estrategia en un negocio físico, por ejemplo, como un restaurante, en este caso? Recuerda lo que hemos dicho siempre, Iván, que el rico nunca pone un euro y lo tiene. Por Igual, eso te pregunto cómo poder... sí, sí, si tiras con balas, yo lo veo. Es decir, pero acuérdate que cuando tienes, yo creo que uno de los problemas de la gente cuando tiene dinero es que rápidamente se lo intenta colocar. O viene gente a venderle cualquier cosa, pues ahora tengo dinero, o pide un préstamo, que puede ser una locura, y monta un restaurante o monta lo que sea, un negocio de cualquier tipo. Recuerda que cualquier cosa, vuelvo a insistir, yo sé que cuesta creerlo, cualquier cosa la tienes que lograr, incluido inmuebles, yo explico en el segundo libro cómo crear un patrimonio sin pedir un crédito a nadie y con 0 euros. Es que tengo 1 millón de euros, guárdatelos. Yo nunca, si tienes 1 millón de euros, no te voy a decir que lo inviertas en inmuebles. Vamos a hacer otro 1 millón de euros con 0 euros. Ahí está el reto. Para montar un negocio es exactamente igual. Es decir, lo que he dicho antes del conjunto de trucos. Dime qué negocio quiero, una peluquería, un restaurante, fenómeno. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Uno, o tú aportas valor, o el truco me parece que es no me acuerdo cuál es, lo tengo por ahí apuntado, el 70 tantos, que es el director de orquesta. Ese truco es maravilloso, que es lo que yo veo que hacen muchos ricos, que es que dirigen la orquesta. ¿Qué es dirigir la orquesta? Yo quiero montar un restaurante, me da igual, o una tienda de ropa, un Zara. Va a ser la competencia de Zara. Y lo tengo muy claro. Acuérdate de la visión que tú me has dicho. Sí, sí, Juan, la visión. Pero cuando alguien quiere montar algo, tú charlas con él y dices, a ver, cuéntame. Y no le ves que le brillan los ojos. No le ves que, no, es que no sé, es que tengo, mira, que no sé cómo pedir un crédito. Vale, pues aquí hay dos caminos. Uno, o tú aportas algo, es como cuando te vas a buscar un socio, o cuando tienes un socio. ¿Ese socio que aporta? ¿Aporta capital? No, es que estamos los dos tiesos. Aunque tengas capital, no lo aportes, ¿vale? No, no aporto capital. ¿Qué aportas? No, pues tengo este conocimiento, ¿vale? O no tengo nada, pero mira, soy muy bueno seleccionando gente, motivándola y haciéndola que trabaje muy bien y que haya un clima laboral, porque es esto lo que he hecho. Vale, pues igual ahí tienes un valor que aportar. Entonces, repito, cuando vas a montar un negocio físico, ¿qué vas a aportar tú? ¿Qué tienes? No tengo nada, tengo contactos, o puedo ser director de orquesta. ¿Qué voy a necesitar? Capital. Mira, vivimos una época desde la pandemia maravillosa donde lo que sobra son billetes. Tú tienes un dinero, ¿quieres dedicarte a invertir en inmuebles? Un dinero como nuestro club, hay un montón de clubs. Gente que tiene millones y millones de euros, nunca se ha vivido una época tan dulce como la actual, esto que no me escucha Hacienda, donde hay muchísimo dinero, lo sabe Hacienda, muchísimo dinero. ¿Qué faltan? Emprendedores como tú, Iván. Gente que crea riqueza como lo que tiene Viene aquí. aquí yo al club, al Claro, privado contigo. te vienes conmigo cuando quieras a montar restaurante. Entonces, te quiero decir que hace falta gente que brille, gente que tenga claro lo que quiere. Que quiera decir, yo quiero montar una empresa de edición de vídeo y quiero tener unas pantallas. ¿Qué te va a hacer falta para eso? Aunque tú tengas el capital, ¿te va a hacer falta qué? Unos inversores privados, financiación. ¿Tú tienes inmuebles rentables o tienes quién puede conseguir inmuebles rentables? No pasa nada. Ropa, tienda de ropa. Vale, ¿qué tienda va a ser? ¿Qué fortalezas hay? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién va a montar? Es que yo no tengo ni idea de tiendas, no te hace falta. Pero vas a organizar que un grupo de personas, que uno se va a encargar del marketing, otro se va a encargar del local, otro de poner el capital. Estas son las previsiones. Este es el plan A, el plan B, todo esta parte. Si tú tienes eso, ¿por qué no vas a montar un restaurante? Es decir, ¿por qué no vas a montar una tienda de ropa? Pero, ¿por qué? Porque tú eres el director de orquesta o te vas a un inversor y le dices, mira, esta es mi idea, esto es lo que va a funcionar, mira, podemos hacer esta prueba piloto porque me va a dejar un local fulanito y vamos a hacerle una prueba piloto. En vez de, te voy a pedir 400.000 euros, vamos a hacer una prueba de 30.000 o de 50.000. Con estos 30.000 hacemos esta prueba piloto con estas ideas que tengo. Y si funciona, pegamos el salto. Entonces, si tú vas con esta convicción porque crees en el proyecto, porque crees en lo que haces o porque tienes las personas que lo van a hacer, ¿vale? Como tú has demostrado tu éxito dentro de la hostelería durante un montón de años, pues igual, si yo tengo que montar o alguien me dice que quiere montar un de hostelería que a quien conozco, pues te voy a llamar a ti. Y a partir de ahí vamos a ver cómo podéis hacer vosotros un negocio interesante, porque tú tienes el conocimiento y otro tiene el capital. Con lo cual tú puedes montar tantos sitios como quieras, pero así con todo en la vida, Sí, con un puto servicio. al final es más viable asociarte con alguien que pueda aportar algo que Eso. no solamente el capital, ¿no? Tú tienes un producto, un servicio que acabas de ver que es una pasada.
pues tú se lo vas a llevar a alguien que ya está distribuyendo productos similares para decir, oye, pruébalo, te lo dejo 3 meses, 6, me lo vas a pagar de esta manera. Te voy a hacer una factura cada X tiempo para pagar autónomos una vez, facturas una vez y te das de baja, con lo cual pagas una cuota, no pagas todos los meses, en vez de Claro. cobrar todos los meses. Entonces, dejas saber cómo funciona y empiezas a recoger dinero. Y con ese dinero ya verás, ya me hace falta más dinero, busco un inversor, le cedo un 30% porque ya le he demostrado que el negocio funciona. Es empezar en pequeño si tú no tienes esa idea. Pero eso digo que no te hace falta dinero para nada. Monta lo que tú quieras montar y vamos a hacer un plan donde el capital lo van a poner si la idea es buena, si la gente que está detrás vale. Si estás con 4 matados que no tienen ni idea, pues ¿quién va a meter pasta ahí? Pero siempre Total. hay mucho dinero esperando gente como tú, gente que brilla, que dice, coño, yo sé hacer dinero con esto, con otras cosas no, pero con esto, yo con los inmuebles lo mismo. ¿Por qué? Porque llevo desde Sí, cada uno en Claro, no sé, que sabe. pues alguien me llama y me dice que vamos a montar esto, una ciudad de no sé qué, y necesitamos inmuebles, pues búscate el grupo Claro. apropiado, orquéstalo y no te hace falta. Y tú serás el dueño de un 20, de un 15, de un 30 de ese negocio. Pero lo que tú decías, ya sabes cómo firmo yo mis mails. John Rockefeller, prefiero el 1% de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. El problema del emprendedor, del inversor, es que, no, yo quiero todo. No quiero que me dejen el dinero, lo pongo yo. No, se lo pida al banco. Sí, al final, Si sale bien, bien, pero si sale mal, te has ido con todo el equipo. totalmente, claro que sí. Y por terminar, que quiero Venga, cerrar, vamos. este podcast tan maravilloso que con una pregunta, pues que si tú pudieras, la pregunta va enfocada en que si tú pudieras darle un consejo a tu Juan Aro con 18 años, ¿qué consejo le darías a ese Juan Aro que está empezando en este fantástico mundo del emprendimiento? ¿Cuál sería el consejo por excelencia que te quedarías? Pues mira, ahí te hago 2 apuntes rápidos. El primero es que yo no le daría ningún consejo porque todo lo que me ha pasado, que ha sido de todo, em, me refiero a caídas, situaciones de salud, cosas, historias, ¿no? Historias un poco jodidas, todo eso me ha hecho más fuerte. Entonces no le diría nada porque tengo que pasar por todo esto para llegar a donde he llegado, a estos trucos, a estos libros. Si no me hubiera caído, no me hubiera dado las leches, si no me hubiera pasado todo lo que me ha pasado, no. Entonces, lo que sí te digo, y contestando a tu pregunta, es que el final del libro, en el libro tercero, hay un SIAM, que son sugerencias, 56 sugerencias que yo le diría a mis hijos son más mayores de 18 años, pero sí, contestando a tu pregunta, sí le diría a alguien que tiene 18 años que se lea esas 56 sugerencias importantes antes de morir, que es lo que a mí me gustaría que alguien que se quedase ahí, que las siga. De esas he recopilado simplemente las siguientes, la 2 y la 25 me parece, y la 9, 3. La 2 de las 56, la 2 es una, haz 2 montones de dinero siempre, tengas lo que tengas. Aunque no tenga nada, la paga. La paga de tus padres, tienes 40 años, estás con tus padres viviendo, la paga, da igual. Haz un montón de dinero, siempre uno para salvarlo, ¿vale? Es decir, que sea como tu salvavidas, y el otro montón para reinvertir, siempre. Ese sería el número 2 de esas 56. Eso cada trimestre. Si encima tienes negocios o tienes un trabajo por cuenta ajena, todavía con más motivo. Lo que no tienes que hacer es dejarlo todo en el banco, ¿vale? Sino hacer esos 2 dineros y sacarlo, esos 2 montones y sacarlo. La número 25, fetiche, como no, nunca tenga nada tu nombre, nunca, nada, ni la luz, ni el teléfono. ¿Se puede vivir así, Juan? Es que yo quiero presumir. Está jodido, que lo vas a tener todo a tu nombre porque tienes tu escritura notarial de todas tus empresas donde son tuyas y lo puedes sacar en cualquier momento. Pero cara a registro mercantil, cara a cuentas bancarias, no existe esa persona. Es legal, yo no estoy diciendo nada, es perfectamente normal. Y de hecho, ya sabes, la Agenda 2030 que dice que no tendrás nada y serás feliz. Es decir, la propiedad privada se está atacando cada vez más y lo iremos viendo. Y el último número es el número 9 que voy a decir, nunca dejes de aprender, ¿no? Entonces ahí hay 56 sugerencias que el origen es porque falleció una íntima amiga nuestra y yo quedé muy tocado, hice un post en mi blog que eran 100 sugerencias importantes porque dije, coño, si yo me muero mañana, ¿qué me gustaría que Sara y Daniel tuviesen? Y hice un post de 100. De esas 100 rescaté 56 y es así como termino el libro tercero de los trucos de los ricos. Entonces, bueno, dejo esas 3 y quien quiera más, pues igual haz una de Súper valiosas todas y todo lo que nos has compartido. Quiero cerrar este podcast, pues bueno, agradeciéndote, como no, que hayas venido hasta aquí, hasta mi casa, hasta mis negocios. Sí. Es un honor haberte tenido, que nos hayas podido aportar todo
tu conocimiento de todos estos años. Estoy seguro que os ha ayudado a todos vosotros. Y nada, Juan, un placer tenerte. Espero poderte Gracias. ver en cualquier otra ocasión, quedar o Muy bien. cualquier otra cosita. Así que nada, agradecerte, te quiero dar un abrazo y con esto terminamos. Muchas gracias. Así que nada, Juan, Gracias también. un placer a todos. Nos vemos en el siguiente podcast y bueno, dejamos en la descripción contacto de Juan, sus redes sociales para que también le podáis seguir y ya sabéis dónde encontrarnos. Hasta luego. Hasta luego.